con Gustavo González. Él estuvo a cargo de la FUCBAM, que es la Federación de Cooperativas de Vivienda, pero ahora acaba de asumir como senador por el Frente Amplio en Uruguay. Gustavo González está en comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Acá los saludamos Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso para Radiográfica. Bueno, les mando un abrazo, un gusto estar con ustedes y a las órdenes de todas las preguntas que deseen hacer al respecto. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, en principio me parecía interesante que nos puedas contar cuál es el estado actual del acceso a la vivienda en Uruguay. Sé que es una pregunta muy amplia, pero en términos generales, ¿qué es lo que se está viviendo en los últimos años en materia de acceso a la vivienda? Bueno, tú lo decías al principio, que Uruguay no escapa a la crisis habitacional del mundo capitalista. En tanto la vivienda sea concebida como una mercancía y no como un derecho humano fundamental, el problema para las familias más modestas de la población va a existir. En Uruguay es un caso complejo porque teniendo una ley extraordinaria nacida el 17 de diciembre de 1968, una ley nacional de vivienda muy buena, que generaba un Fondo Nacional de Vivienda, que le dio lugar al cooperativismo de vivienda por ayuda mutua y otros programas populares. Sin embargo, el mercado inmobiliario y la Cámara de Industria de la Construcción, bueno, han dado la pelea permanentemente por el botín del Estado. Esto es importante tenerlo claro, ¿no? Y bueno, ahí las presiones han sido enormes. Por ejemplo, en Uruguay hoy hay una ley de vivienda promovida que se llama, primeramente le habían puesto ley de vivienda de interés social, que es un negocio extraordinario para la industria de la construcción, ¿no? Están exonerados de todo tipo de impuestos, para construir viviendas de un dormitorio de $84.000, de dormitorio $130.000 y así sucesivamente, ¿no? ¿Esa ley de qué año es, Gustavo? Esa es del 2011. Ah, mira vos. Lamentablemente fue bajo el gobierno del Frente Amplio, debo decirlo, y asumir la crítica brutal que hicimos desde FUAN en aquel momento. Bueno, y esto, al final de tanto pelearla, bueno, el Frente Amplio le puso algunos topes, etcétera, pero asumió el Partido Nacional, inmediatamente sacó los topes, y hoy en día hay riesgos de que se cree una burbuja. ¿Por qué? Porque están construyendo para gente que no tiene el dinero ese, ¿entendés? Entonces vos pasás por un edificio de 40 apartamentos y ves 28 vacíos. Inclusive te digo más, hay capitales del país de ustedes que están viniendo, porque obviamente, ¿no? al estar exonerado de todo tipo de impuestos, les conviene venir a construir acá. Bueno, ese es un problema. ¿Cuál es el déficit cuantitativo del país? Más o menos 70.000 unidades habitacionales. Tú decías que a pesar de tener cooperativismo de vivienda ayuda mutua, bueno, sí, es una realidad inobjetable que en nuestro país el desarrollo del cooperativismo de vivienda ayuda mutua ha sido muy importante. Eso no alcanza, obviamente, pero también por la pelea que ha dado la gente, ¿no? Y como es un sistema que ha demostrado ser bueno, bonito y barato, y al alcance de las trabajadoras y los trabajadores, ningún gobierno se anima ni osa plantearse voy a frenar este programa, ¿no? Bien, pero eso no alcanza. Sí. Entonces, bueno, por eso tenemos ese déficit cuantitativo y cualitativo, bueno, el déficit debe andar en los 130, ¿no? Claro. Más o menos. Gustavo, y se empieza a discutir, has propuesto junto con otro senador, si tengo bien entendido, dos leyes que son más o menos complementarias, ¿no? Que tienen que ver, sobre todo, corregime Gustavo por favor, sobre todo con las viviendas ociosas, con las viviendas vacías, ¿no? Es verdad. Un fenómeno que se da también en un sistema como el actual. Tenemos gente en situación de calle y viviendas vacías. Las viviendas vacías tienen dos particularidades. Supongo que en Argentina, país que quiero y conozco bastante, supongo que debe ser más o menos igual. Acá la izquierda uruguaya ha hablado mucho de la reforma agraria en su historia, pero nunca de la reforma urbana. Y en realidad tenemos también latifundistas urbanos.
Hay Claro. gente que se compra un terrenito, ¿no?, en la periferia, construye algo, poca cosa, Ujú. y espera que el conjunto de la sociedad les lleve todos los servicios. Exacto. Cosa que el plusvalor, la plusvalía de esa propiedad aumenta. Pero la Aumenta tiene vacía porque no le... claro, aumenta por la acción del Estado, con los impuestos Exacto, de toda la ciudadanía, inclusive de aquellos que nunca van a tener exacto. una vivienda, ¿no? Y del trabajo de toda la ciudadanía. Exacto, ¿Eh? sí, entiendo. Entonces, bueno, hay gente que tiene muchísimas propiedades. Ujú. Te voy a contar algo que pasa en este país que se jacta de ser democrático, ¿no? A ver. Un estudio de un libro muy interesante que se llama Los de Arriba, que estudió la situación de la burguesía nativa, ¿m? Sí, No pudo encontrar documentación de la industria de la construcción ni del totalmente. mercado inmobiliario. Acá pasa lo mismo. Increíble. Bueno, lógico. Entonces, Opacidad absoluta. este es claro, y entonces las cuestiones que el oyente tiene que reaccionar, cuando uno dice, bueno, pero el déficit no, lo que pasa es que acá la casa se apoya en el suelo Ujú, urbano. ujú, Y el suelo urbano es la mayor segregación del mundo capitalista. ujú. Fíjate que son tan delincuentes los capitalistas del mundo, y del mercado inmobiliario en particular, Ujú. que te venden una vivienda con vista al mar, Claro, por ejemplo. totalmente. Y la gente la compra a más costo. ¿Y quién tiene la escritura del mar? ¿Y ¿Te de das quién es el cuenta? mar? ¿Y de quién es la vista del mar, no? Claro. Exacto, exacto. Y lo ponen en los diarios. O con espacio verde enfrente. Y el espacio verde seguramente es un parque construido por la municipalidad, Totalmente. con el esfuerzo de la gente, etcétera. Bueno, Ujú. esa es la realidad que se quiere ocultar. Y el suelo, ¿m? Miren, nosotros tenemos un pensador, filósofo muy importante, que fue Eva Ferreira, ¿no?, uruguayo, al cual Einstein quiso conocer. Imagínense si tendría cabeza ese tipo, ¿no? Ujú. Y era un liberal, no estamos hablando de un comunista ni de un socialista, y él decía, en el año 23, que el suelo para el componente habitacional tenía que ser gratuito. Debía ser de uso y goce, no de propiedad. Porque él fundamentaba que antes de ser argentinos o uruguayos somos terrícolas. Y algún pedacito de tierra nos corresponde para poder vivir. Claro. Bueno, ya lo ¿Entiendes? planteaba Artigas, ¿no? Mucho antes. Exacto, en el reglamento de 1815. Ujú, Entonces, claro, pero Artigas lo localizaba en la reforma agraria, ¿no? ujú. Hablaba del suelo urbano, Sí, hablaba del suelo urbano para el componente habitacional de las ciudades. Bueno, esto es inviable en el sistema, solo las cooperativas de vivienda ayuda mutua de usuarios tenemos la propiedad colectiva, y bueno, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas mantenerla, ¿no es cierto? y Gustavo, Pero bueno, y en sí, ese decime. sentido que vos planteás, que me parece algo clave, también a partir de los 90 hay una orden del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que es la Sí, titularización, ¿no? Esta cosa de darle los títulos de propiedad a la gente, porque es la mejor forma de que el mercado los expulse, ¿no? claro, bueno, esa fue la gran teoría de Hernando de Soto, el peruano, Exacto, ¿eh? sí. Que fue terrible, ¿no? Es decir, hagamos los propietarios, Ujú, así tienen que entrar en la ciudad legal, exacto. y ahí los echás, Y de Thatcher ¿no? antes. Y esto Sí. se ha dado. Y tiene que ver con las orientaciones emanadas del consenso de Washington, Ujú, que los gobiernos lo tomaron y el Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera, hicieron carne de ese asunto, ujú. ¿no? Y así estamos como estamos. No hay un solo país que haya batido el déficit habitacional. Gustavo, ¿querés? Entonces, Sí, perdón. sí, No, te iba a decir si no querías contarnos un poco de qué trata entonces el proyecto, los proyectos, sí, qué cómo no, debate cómo se no. está dando. No, no te quiero apurar, ¿eh? Muy bien. No, por favor, por favor. Mira, yo soy el vicepresidente de la comisión del Senado y otro compañero frente a Amplista es el presidente, el Sí. compañero Calandra. Entonces los dos desarchivamos estos dos proyectos que ya estaban de la legislatura anterior y no se Ah, habían aprobado. ah. ¿Tá? Ujú, ¿Cuál es el eje de esto? Bueno, lo primero es tratar de cargar un impuesto importante a la vivienda vacía. ajá. O sea, desestimular este fenómeno que se está dando. ¿Mm? ¿Para qué? Para algo que
es un instrumento clave para el desarrollo de la vivienda popular en Uruguay y en cualquier parte del mundo. Que se gesten carteras de inmuebles del Estado, ¿cierto? Del Estado. Si yo te cargo a ti un impuesto fuerte, sobre todo el impuesto al patrimonio, y bueno, o la habitás o pasamos a la expropiación, ¿sí? Que en la Constitución de la República está habilitada. Está habilitada la expropiación en la sí, Constitución claro. uruguaya, que es básicamente Sí. compra forzosa. Bueno, sí, puede serlo, ¿no? Ajá. Por supuesto que tú tienes que fundamentar muy bien cuál es el interés social Sí, antes claro, que nada, ¿no? claro, claro. Si no, no podés. Entiendo. Bueno, pero entonces esto nos haría de una serie de... Porque, bueno, yo te comentaba de la vivienda del latifundista urbano, pero también hay muchas viviendas que tienen problemas de sucesiones, de entre hermanos, etcétera. Sí. Entonces todo esto va a ser apurar esas cosas, y si no, el Estado se queda, y ahora le pasamos la ley para tener su versión, su análisis, al Congreso de Intendentes de las distintas ciudades del país. Y ha sido, en primera instancia, muy bien recepcionado, ¿no? Entonces, bueno, veremos ahora, está en el tratamiento en la Comisión de Vivienda y Hábitat, cuando se termine el debate allí, pasará al Parlamento Nacional, ¿no? Veremos cuándo. Tú sabes que todo parlamento tiene trámites burocráticos importantes que sostener, pero bueno, estamos en esa pelea. Y también otro proyecto que será el tercero que vamos a poner arriba de la mesa es la reconstrucción de un Fondo Nacional de Vivienda. Bien. Que ya la ley del año 68 lo creó. Que eso permita poder tener verdaderamente una política de Estado, no vivir de partidas presupuestarias, sino tener un fondo específico para la vivienda. Entonces esos serían los tres, que tiene que ver con otra ley ligada, que ese proyecto de ley lo tenemos también, que tiene que ver con el ordenamiento territorial, ¿no? Sí. Y ahí detectás las viviendas vacías, Oye, que va a ser extensivo a suelo abandonado también, mira. dentro del conurbano. ¿Se sabe más o menos, se estima qué porcentaje de viviendas vacías hay en Uruguay o en Montevideo? Hay un estudio de la Facultad de Arquitectura que quedaron de pasárnoslo, todavía no lo pasaron, pero estamos hablando de miles de viviendas. Está bien. Estamos Gustavo, hablando de miles. y dentro del Frente Amplio, yo te cuento una cosita muy breve, no quiero ser autorreferencial, pero nosotros acá en Argentina, yo formo parte de la Federación de Inquilinos de la Argentina, y que son organizaciones inquilinas de diferentes provincias, ¿no? Y nosotros acá peleamos por una ley de alquileres, que era la primera ley de alquileres propuesta por organizaciones inquilinas desde la vuelta de la democracia. Y cuando la presentamos nos enfrentamos no solo a una embestida muy pero muy importante del mercado inmobiliario, de los grupos económicos, de los medios de comunicación, de la derecha, etcétera, sino con contradicciones muy fuertes, digo contradicciones para no decir otra cosa, dentro de nuestro proyecto político. ¿Sí? Me refiero a, si querés, el peronismo, el kirchnerismo, el campo popular de la Argentina, que hoy está en una crisis de identidad fuerte. Pero allí nosotros también encontramos contradicciones, vínculos con el mercado, que hicieron finalmente, allanaron el camino para que cuando gana Milei pueda, por decreto, lo primero que hace es derogar la ley de alquileres, ¿no? Una ley de alquileres que lo que hacía no era mucho, era extender el plazo de contrato de alquiler a 3 años, que la actualización del precio del alquiler sea anual, estarás al tanto. ¿Qué debate se está dando dentro del Frente Amplio acerca de lo que sucede con el negocio de la vivienda en Uruguay? Bueno, nosotros con estas leyes dentro del Frente Amplio no tenemos problemas. Fueron aprobadas por la bancada en general, ¿no? Ahora, mirá, la izquierda no es lineal en nuestro país, ¿cierto? Es decir, hay también debates sobre otros temas, etcétera. En este caso no se ha dado, pero sí hemos tenido contradicciones. Una, la ley que te dije, que habíamos quienes estábamos en contra, la ley de vivienda promovida, otros que estaban a favor.
También un aumento del interés en los préstamos que hizo el último gobierno del Frente Amplio a las cooperativas, que eso llevó a una huelga de pago de Fugban al gobierno y triunfó al final. Ujú. Pero digo, el tema de la vivienda es muy intrincado, ustedes están en eso y saben, ¿no? Y hay muchos intereses, algunos que se ven con nitidez y otros que están escondidos, ¿no? El Ujú. mercado inmobiliario tiene tentáculos y la industria de la construcción muy fuertes en toda la sociedad. Por ahora, con estos proyectos no hemos tenido Bien, problemas. ¿Ah? sí. Pero no descarto que pueda haber discusiones, debates. Ojalá no lleguemos a ese extremo que le hayan dado a un tipo como Milei las armas para derogar la ley, ¿no? Pero bueno. Recuerdo la calle Pou con la ley ómnibus que incluyó también Sí, ahí claro, el la LUC. desalojo, la LUC, el desalojo express, ¿no? Express, es cierto, Ujú. y que, bueno, perdimos por muy poco, dimos una gran batalla, y Ujú. bueno, ahora estamos revisando de que varios artículos, entre ellos ese, hay Ujú. que derogar, ¿no? Ahora que tenemos mayoría Claro. parlamentaria del Senado, por lo menos, bueno, y sí, la ley ómnibus fue terrible, ¿no? Fue la regimentación de toda la sociedad, eh, y colocada como una gran ley democrática, ¿no? Ujú. Que jodió el derecho a la huelga, a la ocupación, ¿no? Ujú. Bueno, Sí. fue contra todos los trabajadores, como fue el gobierno de la calle, obviamente. Respecto a los alquileres, a los inquilinos, ¿cuál es la situación actual de los que alquilan en Uruguay? Y es delicada. Mira, vos sabés que Uruguay tuvo una historia con un gran abogado, Mauricio Krieger, que Ajá. creó el Frente de Inquilinos Mirá vos. de Uruguay en la década del 60, Ajá. y hizo un gran trabajo, fue un gran trabajo, los inquilinos tenían mucha defensa, etcétera, etcétera, pero hoy en día no hay una organización que nuclea a los inquilinos, lamentablemente, en Uruguay. Entonces el inquilino está muy desnudo, digamos, ¿no? Ujú. Opera la ley de mercado, etcétera. Sí hay algunas leyes de otrora que amparan que el desalojo no pasa, pero ahora con la luz ya te metieron el desalojo express. Claro, el Claro, desalojo express funciona si vos lo firmaste, ¿no? Cuando entraste. claro. Si no, no. Pero Pero, claro. falta mucho para tener verdadera defensa del inquilino, y además el alquiler nunca se puede negar como un formato real para el acceso a la gente, ¿no? Totalmente. De la gente. Que debe Entonces, haber crecido pero mucho en los últimos años, supongo, como en todo el mundo. sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, y va a seguir creciendo, ¿no? Ujú. Y por eso es importante generar organizaciones del campo popular que puedan defender, ¿no? Y pasar a la ofensiva en cuanto a propuestas a favor de los inquilinos. Gustavo, te quiero agradecer mucho la conversación. A mí es un tema que me interesa mucho. Ojalá podamos charlar en otro momento. Sabé que más allá de nuestro pequeño universo de comunicación, tenés los micrófonos abiertos las veces que necesites, en lo que podamos ayudar, ayudaremos. Ojalá también podamos ayudar a que se cree organización inquilina en Uruguay, que creo que hace mucha falta. Estamos a disposición, Gustavo, estamos a disposición para lo que necesites y te agradezco en serio por estos minutos que nos has dedicado. No, el agradecido soy yo, estoy a las órdenes, cuando lo mismo a ustedes, cuando les interese, tengan necesidad, cuentan aquí con un uruguayo solidario a favor de los sectores populares de Argentina y del mundo. Un abrazo enorme. Amigos y amigas, esto fue El Laboratorio con Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz. Silvano, podés despedirte de esta maravillosa audiencia que por lo que veo en YouTube estamos en alrededor de 27.853. Está subiendo de vistas, que si eso se multiplica por 15 más o menos, es 1 millón de personas que están escuchando el programa. ¿Querés saludarlos?
Bueno, no importa la cantidad, sino la calidad, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, no, creo que hemos hecho un trabajo decente y que han sido muy interesantes todas las entrevistas que tuvimos. Así que, bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vemos el lunes que viene por Radiográfica. Esto fue El Laboratorio. Tengan una muy buena semana.